Hoy me vais a poner muy verde, la verdad. Yo creo que hoy vais a salir con antorchas y vais a intentar acorralarme o algo así por lo que voy a decir. Porque hoy vamos a hablar del querido Five Nights at Freddy's, desarrollado por Scott Cawthon en 2014 y que revolucionó la industria muchísimo y fue fuente de inspiración para muchos usuarios de internet. Pero es que creo que los fans de FNAF desde sus inicios concordamos en que Security Breach es bastante flojo y un poco decepcionante, puesto que va muy dirigido al público infantil. Pero espérate, no voy a hablar de eso, tranquilo. Aunque voy a mencionar a Security Breach, no voy a hablar de eso. Voy a hablar de lo que en mi opinión es un problema un poco más gordo en la saga. Y es que honestamente creo que el mayor problema durante el desarrollo es que la historia a partir de FNAF 6 empieza a ser un poco rara. Y creo que la historia debería haber acabado en FNAF 6. Nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here into elaborate. Primero que nada, avisar que esto es una opinión personal y que cualquier opinión es respetable. Te guste, no te guste, da igual lo que opines, la voy a respetar y tú también me tienes que respetar a mí, obviamente. Pero bueno, os voy a meter un poco en contexto. Para los que no se acuerden del final de Five Nights at Freddy's 6 o Pizzeria Simulator, es que después de haber salvado todos los animatrónicos, el hombre del cassette, que es Henry, te cuenta su plan para quemar todo el edificio. Y aunque hay una salida para Michael, que es el protagonista de este juego, se queda en el local muriendo junto con los animatrónicos y así sus almas quedan liberadas para bien, menos la de William, que queda totalmente en lo más profundo del infierno. The darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, friend. Como hemos visto, todo está bastante bien y concluye de una vez FNAF. ¿O no? Porque es que el problema viene con Hello Wanted, un juego que personalmente es uno de mis favoritos de FNAF y que Steelwood y Scott demostraron ser mucho de ellos mismos, pero no es perfecto, y en mi opinión lo sería si no fuese canon. Y es que, chicos, Hello Wanted explica la historia que la empresa de Faber Entertainment, después de todo lo que ha pasado, quiere tapar todos los incidentes, por lo cual hacen un juego de realidad virtual en el cual se narran supuestos mitos para hacer creer a la gente que son eso, mitos, no historias que realmente pasaron. Ahí todavía sigue yendo la cosa bien, no hay nada malo. Pero es que el problema es que entra un virus que se llama Malger o Glitchtrap. A estas épocas de la vida ya todos lo sabréis. Se han pasado ya creo que 5 años de Hello Wanted. Pero bueno, a esas alturas ya todos lo sabréis. Glitchtrap o Malger es un virus que tiene la conciencia de William, que por cierto no llego a entender por qué, de dónde sale este virus, pero bueno, eso no importa mucho. Y perdón por los fans de Glitchtrap, pero en mi opinión es que es demasiado enrevesado el regreso de Springtrap o de William Afton o de como queráis llamarle. No creo que fuese necesario, ya que se dijo en FNAF 6 que se había quemado al fin. Y es que hubiese sido más fácil empezar de cero creando un nuevo villano, una especie de canon alternativo o algo así, o simplemente que no hubiese sido canon. Si hubiese sido simplemente un Five Nights at Freddy's de realidad virtual, hubiese sido mucho mejor que como es ahora, que es canon. Bueno, no mejor, sino que no sería tan enrevesado. Pero bueno, después de todo tampoco está tan mal. Pero es que Security Breach, hay una cosa en Security Breach que lo fastidia. Y es que Security Breach, aparte de que el juego nos introduce a un nuevo villano llamado Bunny, pues hay un problemilla, y es que aunque es muy interesante y tiene mucho que contar, no nos cuenta absolutamente nada, porque se centra todo el rato en William Afton una vez más. Y es que lo que pasa al final, en uno de los finales, tendréis el vídeo ahí arriba que lo subí hace un año o algo así, es que el virus se consigue transmitir al cuerpo gracias a que Bunny consigue las partes del cuerpo, no sé qué, y que Pizzeria Simulator está, o sea, el local de Pizzeria Simulator está debajo del Pixaplex. ¿Qué? ¿En serio?
Es muy difícil pillar esto y es que ya todo suena demasiado ficticio. La verdad, transferir el virus a un cuerpo humano, no sé si humano, pero robótico con partes humanas, es un poco raro, la verdad. Y personalmente no me gusta, y aunque el implemento de William Afton en este juego es una buena idea, creo que no está bien ejecutado y creo que sería mejor si lo dejamos de sobreexplotar tanto, porque ¿cuántas formas lleva ya? Creo que 4 o incluso 5, porque para ser honestos el DLC de Ruin tiene buena pinta, pero solo pido que no vuelvan a sobreexplotar a William, o al menos que si lo hace tenga un poco más de sentido. Pero bueno, creo que no hay mucho de lo que hablar. FNAF es y sigue siendo una de las mejores franquicias que he jugado, pero creo que es necesario darle un nuevo toque. No digo que cambien los animatrónicos ni que cambien su jugabilidad, simplemente digo que cambien un poco lo que viene a hacer el villano. El villano ya lleva siendo William Afton desde el principio de los juegos, y aunque muchos amamos a este personaje porque es increíble, en todos los juegos en los que aparece nos demuestra cómo es, creo que realmente ya basta de sobreexplotarlo tanto. Y sin nada más que decir, si FNAF G1 no hubiese sido canon y Security Breach se centrase más en Bunny y no en revivir a William Afton porque sí, creo que todo estaría mucho mejor. Pero una vez más repito que esto es mi opinión y no tiene por qué ser la vuestra. Si tienes otra opinión, perfecto. Y en este vídeo solo busco informar un poco sobre la historia de FNAF y ya de paso dar mi opinión. Sin nada más que decir, dale like, suscribíos y nos vemos.